Buenas tardes. Buenas tardes para mí. No sé cuándo van a escuchar este video. Mientras suena de Walkabouts acá en el fondo y veo que no han presentado dudas sobre ideología y utopía, vamos a... Me dispongo a hacer un pequeño video con una introducción a un texto que ya está colgado en Crea para que ustedes lo lean ni bien puedan. Si bien subí el libro completo, Educación para la Emancipación, de Teodoro Adorno, el capítulo que hay que leer es el 5, que es la educación después de Auschwitz. Y yo creo que es un texto seminal que da para mucho, es una conferencia en un programa de radio que él dio en 1966. El libro se edita en el 67, un año después. Y creo que nos invita a pensar algunas cosas en base a tres ejes. Uno, ¿para qué la educación? Ese eje que de alguna manera vertebra nuestro curso, ya que es la pregunta problema clave de la filosofía de la educación, según habíamos visto con Fulat. Y dos, también porque me parece que lo podemos relacionar tanto con la ideología como con la utopía. Algo de contexto en este sentido. El texto, como les decía, es producto de una conferencia del 66, 21 años después de la liberación de Auschwitz, el campo de concentración más grande de los nazis, con un Adorno ya de regreso en un doble sentido, de regreso en Alemania, de regreso en su vida, y bastante pesimista en sus posturas. ¿Qué quiero decir con pesimista? Bueno, tenemos que ubicar a Adorno en su escuela de pensamiento, que es la escuela de Frankfurt. Ustedes ya tuvieron referencias de la escuela de Frankfurt cuando trabajamos con Ricoeur el concepto de utopía en su dimensión negativa, ya que junto al estructuralismo del Dusser es mencionada la escuela de Frankfurt por Ricoeur como esa escuela de pensamiento marxista que se oponía al sociologismo, a las sociologías descriptivas, positivistas, y en ese sentido las entendían como ideológicas, ya que una mera descripción de lo que sucede no iba a cambiar la estructura básica de la sociedad, que es lo que estos pensadores sostenían. La escuela de Frankfurt está atravesada por el concepto de emancipación. Podemos conocerla también como teoría crítica a la escuela de Frankfurt. Si ustedes escuchan hablar de teoría crítica, están escuchando hablar de la escuela de Frankfurt. De hecho, las pedagogías críticas, que seguramente ustedes trabajaron en alguno de los cursos de pedagogía o de sociología de la educación, o tal vez de psicología incluso, están atravesados por ciertos elementos que pertenecen a la escuela de Frankfurt. ¿Qué es una teoría crítica? En el sentido social, bueno, es una teoría que no solamente analiza lo social para explicarlo, sino que intenta llegar a algunos puntos de carácter empírico para modificar la estructura de la sociedad y emancipar a los seres humanos. Cuando digo el componente empírico, quiero decir que esta serie de filósofos siempre trabajaron con cientistas sociales, ya que entendían que la teoría se hace sobre la práctica social y debe haber una práctica para modificarla. Es así que siempre trabajaron con psicólogos como Erich Fromm, y varios de ellos eran sociólogos a la vez de filósofos. Nombres importantes junto al de Theodor Adorno, bueno, Max Horkheimer, que es el fundador, digamos, quien llevó adelante el Instituto de Estudios Sociales de Frankfurt. También Marcuse, Walter Benjamin, todos estos integrantes de la primera generación. Una primera generación que no solo es importante por haber plantado de alguna manera estos cimientos para una escuela de pensamiento que todavía hoy permanece, sino también por los avatares de su propia vida. Ellos tuvieron que exiliarse de Alemania, perseguidos por el nazismo, por su condición de marxistas, por su condición de querer modificar las estructuras de la sociedad.
y algunos de ellos también por ser judíos. Varios de ellos se exiliaron en Estados Unidos, que a pesar de su conocida tradición antimarxista y anticomunista, los recibieron en tanto intelectuales. Creo que eso fue una movida muy interesante de los Estados Unidos, recibir a toda una serie de intelectuales, como lo de la Escuela de Frankfurt, también pasó con Hannah Arendt, por ejemplo. Realmente reforzó muchísimo el trabajo teórico e intelectual en las universidades de ese país de Norteamérica. Trabajaron desde el exilio, algunos no llegaron a poder exiliarse, como Walter Benjamin, que murió antes, y luego algunos de ellos regresaron a Alemania y continuaron el trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales de Frankfurt. Esa primera generación luego dio lugar a una segunda con algunos nombres conocidos como Jürgen Habermas. Creo que por lo general es un nombre que se conoce bastante en el ámbito académico y educativo. También el de Karl Otto Appel, tal vez no tan conocido como Habermas. Appel murió hace muy poquito. Habermas, si bien ya pasó los 90 años, todavía vive. Y hoy por hoy reconocemos una tercera generación de la Escuela de Frankfurt a través de la figura de su director, que es Axel Honneth. Esto como una cuestión de carácter contextual, ¿sí? Les decía que Adorno, cuando escribe esto, ya tenía cierto carácter pesimista. ¿Por qué pesimista? Porque de alguna manera entendía que si se daba el cambio en la estructura social, en la estructura básica de la sociedad, él no iba a ser testigo de ello. Es más, dice claramente que hacía 20 años de la caída del régimen nazi, 20 años de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, y no había cambiado nada a nivel de la estructura básica de la sociedad. Y teniendo en cuenta que esta civilización, esta sociedad, engendra en sí misma la barbarie. Es decir, la civilización que atravesamos, la sociedad, una sociedad enajenada, alienada, produce esa barbarie que luego parece querer repeler, pero que a veces da lugar a cosas como los genocidios. Adorno recuerda no solamente lo que ha sucedido en Auschwitz, sino también el genocidio del pueblo armenio, por ejemplo, que es anterior. Y en este sentido entiende que, bueno, como la estructura, no se ha podido cambiar la estructura básica de la sociedad y no es optimista al respecto, hay que hacer un giro hacia el sujeto. Es decir, como no podemos cambiar cuestiones que trasciendan al sujeto, no podemos cambiar la estructura, intentemos hacer el mayor de los esfuerzos posibles por llegar al sujeto, a la psicología de los sujetos. Y por eso Adorno llama a la educación, ¿sí?, a cumplir esta función. ¿Cuál función? Bueno, creo que el para qué está claro, y yo aquí voy a establecer el puntapié inicial y lo voy a dejar abierto. Es decir, cuando le hacemos la pregunta a Adorno en ese texto, La educación después de Auschwitz, la respuesta es muy clara: para que Auschwitz no se repita. A modo de titular lo dejo para que ustedes lo expliquen, lo discutamos en el foro, y solamente mencionar que Auschwitz aquí funciona como literalidad, pero también como metáfora, ¿sí? Es decir, se está refiriendo claramente al mayor campo de concentración nazi, pero también es una metáfora respecto a la barbarie que los seres humanos pueden llegar a desatar y han desatado. ¿Cómo se relaciona esto con la ideología? ¿Cómo se relaciona esto con la utopía? Bueno, también lo dejo librado a la lectura, que ustedes hagan del texto y a que podamos intercambiar en el foro. Luego, además, voy a seguir esperando las tareas que estaban pendientes para esta semana. Les mando un cordial saludo y nos vemos la semana próxima, donde ya hablaremos de la prueba parcial en la medida que nos sea posible. Cordial saludo, chao.